Hola, mi nombre es Eri Francisco Concha Villalobos. Tal vez te preguntarás por qué estoy aquí. Estoy aquí porque estoy en un proceso importante hacia Dios en el cual Él me ha llamado y yo estoy dispuesto a aceptar ese llamado tan grande que Él me ha dado. Te contaré un poco de mi historia, del llamado tan grande que Él me hizo. En realidad, espero que esto te ayude, como algunas otras personas lo hicieron en mí. Este, soy un niño, fui un niño normal. Este, hice mucho loco, sinceramente. Em, para empezar a contarte de mi vocación, este, de niño asistía mucho a la iglesia. Nunca fui obligado, me gustaba ir. Este, mi abuelo era muy católico y yo andaba con él para arriba y para abajo. Era la persona que más amaba y quería en ese tiempo, hasta que lo perdí. Pero lo importante de eso fue que en poco tiempo empecé a descubrir que la iglesia o nuestro Señor me estaba llamando. Dado el caso que a los 4 años empecé a ir muy seguido a la iglesia. Le pedía mucho a mi mamá que me llevara, me gustaba mucho. De hecho, me aprendía la misa de memoria. Era algo que me llenaba mucho. Tal vez en ese momento no sabía el por qué lo hacía, pero ahora estoy consciente y espero que todo esto que te voy a decir te ayude, porque muchas personas, tal vez después de una vida normal que han llevado, reciben un llamado y piensan el por qué yo. Tal vez no hay que pensarlo, porque todos somos llamados y lo importante de ese llamado es saber escucharlo y aceptarlo. Empezaré por decirte que a mis 7 años entré a ser monaguillo. Era un niño normal, me apasionaba mucho el fútbol. Este, andaba mucho en la calle. Mi familia, fue una familia muy dividida en lo que es con respecto al amor hacia las personas, porque mi padre, este, gracias a Dios siempre estuvo conmigo, pero se separó de mi mamá, algo que me afectó mucho durante mi infancia, pero logré salir adelante, porque ponía todo en las manos de Dios. Cuando entré a ser monaguillo, este, tal vez siento que no presentía por qué lo hice. Mucha gente me invitaba y me decía, pero las personas que me invitaban lo hacían como por salir en la Semana Santa, porque los demás lo vieran. Al poco tiempo de estar ahí, empecé a ver que no era solo una Semana Santa por lo que yo me había metido, sino porque Dios quería que yo estuviera ahí. En mi poca infancia, porque en realidad hubo tiempo que pasé con problemas y cosas en la casa. Cuando me empecé a aprender las misas, empecé mucho a orar, a hablar con Dios, a ver por qué estaba ahí. En ese momento sentí que Él me llamó para que yo empezara, pero las cosas a veces cambian y todos tenemos pruebas y a veces lo difícil es afrontarlas.
Pero lo importante de eso es que uno a veces cae y Dios nos da la fuerza para levantarnos. Cumplí con 5 años de ser monaguillo, guiado por un padre muy bueno, gracias a Dios, que es el padre Freddy, párroco de acá de Santo Domingo. En esos 5 años, empecé a conversar mucho con él, a integrarme más a la iglesia, a buscar más a Dios, por lo cual él trataba de guiarme y de decirme el saber por qué Dios me había llamado y que yo tenía que descubrirlo. Pasado ya el tiempo, a mis 11 años, decidí viajar a San Carlos con mi padre. Tuvimos un problema muy grande en el cual él se alejó bastante tiempo de mí, en el cual yo empecé, como dicen, a andar más en la calle. Empecé a alejarme un poco de Dios, pero igual la sentía conmigo. Dado el tiempo, ya empecé a buscar mis estudios, a trabajar. Yo soy el que mantengo a mi familia porque mi padre nos abandonó y he salido adelante gracias a Dios. Tal vez mi infancia fue un poco dura, pero pasados los años aprendí que uno tiene que luchar por lo que quiere. Yo luché por mi familia y lo sigo haciendo, al igual que ahora estoy luchando por un sentimiento muy grande que Dios me ha dado y espero seguirlo hasta que Él me dé las fuerzas y lo necesario para saber en qué o en qué momento voy a lograr ser lo que Él quiera. Bueno, como te decía, mi padre se alejó de mí, fue muy duro para mí. Durante un trabajo que tuve, empecé a frecuentar mucho Pérez Celedón, porque era agente de ventas. Conocí a una muchacha, me enamoré de ella, inclusive estuve a 2 meses de casarme, cosa que tal vez no se dio porque Dios lo quiso así. Muchas cosas a veces no las entendemos, pero pasado el tiempo vemos que Dios escoge un camino para nosotros y lo importante es seguir adelante. Empecé a ser mucho loco con mi vida porque después de que ella me dejó a pocos días de un matrimonio que iba a ser muy importante, empecé a buscar amigos que lo que me influían eran a tomar, andar con amigas para arriba y para abajo. En realidad, hice demasiado loco, pero Dios me llamaba y en ese momento yo era pero tan terco que no le abría mi corazón como debía hacerlo. Frecuentaba misa igual, normal, pero no como debía hacerlo. Dado un tiempo empecé a alejarme de la iglesia. Mi hermana menor empezó a asistir al grupo de la pastoral. En ese tiempo yo estaba, como quien dice, tratando de huir de las cosas, pero aún así seguía hacia adelante. Estuve a punto de irme a vivir a Jacó en ese tiempo, porque mi trabajo me lo pedía. Tal vez no fue el momento de hacerlo, pero renuncié porque no sentía que debía alejarme de mi familia en ese momento por los problemas que estábamos pasando. Pero igual Dios seguía dentro de mí, me llamaba, me buscaba. Hubo muchas veces en las que soñé con Él,
en las que él se acercaba a mí, tal vez no como lo hubiese deseado, pero me buscaba y yo no lo acogía. Durante un tiempo, recibí un llamado de Dios en el cual me pidió que me acercara más a Él. En el 2006, mi hermana empezó a frecuentar muy seguido la pastoral juvenil de acá de Santo Domingo, en la cual, bueno, ya conocía a unos integrantes, pero no era como que les hablaba mucho. Y ellos igual trataban de hablarme de Dios. En ese momento me sentía un poco más atraído hacia Dios, porque Él me buscaba más por medio de personas que tal vez no conocía mucho, ni me guiaba mucho por ellos. Un jueves, como muchos jueves de tantos que había pasado, decidí ir a la hora santa. Fue algo que, no sé, el miércoles llegué a mi casa, ya había renunciado a la labor que tenía y me senté, como quien dice, me encerré en mi cuarto a hablar con Dios para pedirle fuerzas para seguir adelante. Le dije que muy dentro de mi corazón necesitaba saber qué era lo que Él quería conmigo. En ese momento apagué la luz. Tal vez, no sé si fue cosa del destino o qué habrá pasado. En ese momento escuché un ruido. Mi mamá tenía una cruz, me acuerdo muy bien, en el baño, la cual en ese momento me llenó mucho porque el ruido que escuché venía del baño. No sé qué fue lo que pasó en ese momento, porque llegué y había una vela prendida enfrente de la cruz. Yo, como era costumbre mía, como yo era el que me encargaba de la casa, apagaba todo y dejaba solo la luz. Me acuerdo muy bien la luz de la parte de atrás de la casa encendida. Todo lo demás quedaba apagado. Esa vela, varios minutos antes de yo empezar a hablar, a rezar, yo la apagué y me fui a mi cuarto. En el momento en que yo encontré esa vela encendida, sentí algo muy dentro de mí que me decía: busca más a Dios, porque Él te guiará. No sé, tal vez en ese momento no quise escuchar mucho esa voz. Llegué, me acosté. En realidad fue una noche larga porque no pude dormir. En el momento en que me dormí, tuve un sueño en el cual yo estaba frente al altar de la iglesia y yo veía mucha gente, pero yo no me veía a mí. Yo nada más me sentía que estaba ahí. Al despertarme, recé, me puse con Dios, le pedí que me diera fuerzas y que entrara en mi corazón. Eran las 5:30 de la tarde del día jueves. Recuerdo muy bien que era 4 o 5, 4 si no me equivoco. Eh, Tal vez, no sé por qué, me llegaron a buscar, me dijeron: vamos a jugar fútbol, tenemos un partido. Yo dije: sí, está bien, voy a recoger las cosas, me alisto y me voy.
En un momento, mientras alistaba las cosas, volví a ver hacia la puerta. Había una oración pegada en la puerta. Me volví, acomodé las cosas en su lugar, me devolví al portón y le dije a mi amigo, no, no puedo ir. En estos momentos no sabría decirte por qué, pero algo me dice que tengo que ir a la hora santa. Tal vez yo siento que mi amigo no lo entendió y al momento yo tampoco lo entendía. Llegué a la hora santa, entré, me empecé a poner con Dios. En esa hora llegué, recuerdo que me senté y yo tenía muchas dudas de qué era lo que Dios quería conmigo. Recuerdo que al persinarme sentí una libertad, sentí que mi cuerpo estaba suelto, que no había nada dentro de mí, que era solo ese momento, el momento en que llegamos a la comunión. Yo conversé con Dios porque yo le decía que yo no podía, porque aún yo no estaba limpio. Al momento cerré mis ojos y algo dentro de mí me dijo, comulga, pues desde que entraste tu cuerpo se ha liberado. Y yo pensaba, en el momento en que yo me persiné, mi cuerpo se sentía libre, no había nada sobre él. Tal vez en ese momento me sentí más cerca de Dios. Dado el tiempo, después de que terminó la hora santa, nos fuimos. Nosotros, como grupo pastoral, teníamos la costumbre de ir a dejar a todos a la casa. En ese momento yo no pertenecía a la pastoral, pero mucha gente en ese momento, cuando llegué, me recibió muy bien. Me fueron a dejar a la casa. Recuerdo que todos iban vacilando y yo iba como ido, porque iba pensando en qué era eso tan importante que Dios había hecho en mí ese día. Decidí 2 días después ingresar a la pastoral juvenil. Empecé a frecuentarla muy seguido. Yo sentía que ya estaba encontrando un camino con Dios, en el cual estaba encontrando mi vocación. Dado el tiempo, empecé a trabajar de nuevo. El trabajo me empezó a alejar un poco de la pastoral. El trabajo era muy, como dicen, cansado. No por la labor, sino porque los horarios no me permitían hacer muchas cosas que yo quería. Después, en este año, empecé a asistir otra vez a la pastoral juvenil. Recuerdo muy bien que cuando llegué hubo gente que se asombró de verme ahí de nuevo. Me preguntaban el por qué, otros me daban la bienvenida. Durante mucho tiempo pasaban los meses, los días, yo seguía pensando. Durante ese tiempo
tuve una novia, la cual la quería mucho, pero hubo un momento, que por cierto fue el 23 de agosto, 2 días antes de mi cumpleaños, que tuve otro sueño con Dios. Yo tal vez no sabía cómo interpretarlo, pero en ese momento tuve el mismo sueño que había tenido meses atrás, en el cual estaba yo en la iglesia, veía mucha gente, estaba frente al altar. Lo impactante de ese sueño no fue el haberlo, como dicen, recordado o soñado otra vez. Me llenó tanto porque en ese momento era yo el que estaba dando la misa. El saber por qué en ese momento no lo sabía, pero sentía que Dios estaba más aferrado a mí. Al pasar el tiempo, después de ese sueño, me invitaron a una convivencia de la pastoral juvenil. Recuerdo que era muy importante. Cuando llegamos allá, recuerdo que llegué, me sentía muy a gusto porque había demasiado campo. Me sentía como que era mi momento de libertad, de ser libre, de alejarme un poco de la ciudad y pensar en otras cosas. Unos minutos después de que llegamos a esa convivencia, llegó el padre Allen, un padre que he conversado mucho con él y él fue el que tal vez me ayudó mucho a ver qué era lo que Dios quería conmigo. Durante esa convivencia tuve una conversación con él a la hora de confesarme. Le dije que Dios estaba entrando en mí demasiado, que yo sentía que mi vocación de hace años estaba, como dicen, reapareciendo. Él me dijo una palabra muy importante, la cual tenía mucha razón, y esa palabra es tiempo. ¿El por qué? Porque él tenía una forma, bueno, tiene, ¿verdad? Tiene una forma de hablar con los jóvenes, y en el momento en que yo le dije que yo había escuchado ese llamado tan importante que el Señor tenía para mí, él me dijo: toma tu tiempo, sigue fuerte, lucha por lo que quieres, y si eso es lo que Dios quiere para ti, dale tiempo al tiempo. Él es el que va a decidir eso para ti. Y tenía mucha razón. Al día siguiente, en esa convivencia, me levanté. Recuerdo que teníamos una charla con un joven, el cual él preguntó quiénes en algún momento les había pasado por la cabeza el querer ser sacerdote. Yo levanté mi mano y le dije que durante toda mi vida, en un momento dado de mi juventud y mi niñez, lo pensé. Igual, en ese momento, ya lo había hablado con el padre, y como se lo comenté a él, al joven que nos estaba dando esa charla, no todos, no todos tenemos la experiencia tan grande
de ser llamados por Él, porque en realidad todos estamos llamados a servirle, pero somos pocos los llamados a servirle como Él lo quiere. Y tal vez somos pocos, pero afortunados, porque es un encuentro muy grande, muy especial. Después de esa convivencia, recuerdo que llegamos a la misa. En realidad es chistoso, porque no sé qué fue lo que me pasó en ese momento, y yo iba a leer la segunda lectura. Me equivoqué, no sé si fue coincidencia o qué habrá pasado. Llegué en el momento en el que iba a leer y había un papel sobre la segunda lectura y empecé a leer el Santo Evangelio. Recuerdo que el padre Allen me dijo, aún no, ese es otro llamado, pero aún no tienes que hacerlo. Igual sentía mucha pena por lo que había hecho delante de tanta gente. Recuerdo que era la misa de confirma de la gente de este año. La iglesia estaba a reventar, había gente hasta por fuera de la iglesia. Y yo me equivoqué. Muchos al terminar la misa se reían por lo que yo había hecho. Yo pensaba el por qué. Había tanto que pensar, porque en esa convivencia compartí tanto con Dios. Hubo un momento en el que estábamos orando en la noche, estábamos rezando. Escuché una canción que me llenó demasiado y sentí que era el momento. Esa canción me gustaría que la escucharas. A mí me ayudó mucho. Se llama Hombres de Valor. Esta canción, después de que salí de la iglesia, me volvió a la mente. Después del pensar en lo que yo había hecho. Y mi inquietud empezó a volver. Ahora sí era más fuerte el saber que quería ser sacerdote. Pero aún así necesitaba saber si en realidad Dios quería eso para mí. Llegó un momento en el que, después de esa convivencia, como les decía, fue una experiencia muy grande, muy llena de Él. Fue, en pocas palabras, genial estar junto a Él en ese momento. Empecé a asistir a la hora santa más seguido, como no lo hacía. Tengo un compañero que también me ha estado dando consejos sobre esta vocación. Él me invitó a hacer la hora santa con él, la cual compartimos. Recuerdo que en esa hora santa tocamos el tema de Jesús nos ha llamado y tendremos el valor para estar frente a Él. Recuerdo que para esa hora santa hicieron un altar, muy lindo por cierto, con un espejo, en el cual durante esa hora santa nos pidieron que fuéramos a ver qué era lo que había en el baúl que había frente a nosotros. Era un baúl en el cual durante la hora santa hablábamos de que era un baúl lleno de lo que Dios quería,
de lo que Dios luchaba, de lo que Él amaba. Y muchas veces durante ese momento pensé, ¿qué es lo que Dios ama? ¿Qué es lo que Dios quiere para mí? Recuerdo que dijeron, para este momento se necesita mucho valor. Necesito que alguien llegue, se hinque frente a ese baúl, abra las cortinas de las telas que estaban cubriendo el espejo. Yo me levanté porque me invitaron primero. Yo iba pensando, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Qué es lo que Dios más quiere? Porque yo, al momento que llegué y me vi en el espejo, yo pensaba, gracias Señor, gracias porque yo y cada una de las personas que harán esto son lo que tú más amas. Recuerdo que se me salió una lágrima al conversar con él. Yo ya tenía, como dicen, la curiosidad y el sentimiento de hacerlo. Pero después de ese momento fue mejor porque mi vida empezó a cambiar. Empecé a meterme más en la iglesia, llegaba, le ayudaba mucho al sacristán, inclusive lo hago mucho. Recuerdo que estoy muy metido, demasiado diría yo. Ahora sí, no hay misa durante la semana que asista y no ayude, porque Dios lo hizo conmigo. Él me ayudó a encontrar esta vocación, me ayudó a tomar la decisión, a ver lo que Él quería para mí. Tengo un amigo que a él también le nace esto, que es tan grande, porque en realidad es algo tan grande que nos llena mucho cuando encontramos en nuestro corazón lo que Dios hace por nosotros. Él me prestó una película de un padre, la cual vi, me llenó mucho. El encuentro más grande que yo sentía durante la hora santa con Dios todos los años era cuando me sentaba a ver una película que se llama Marcelino Pan y Vino, porque era tan grande el saber que ese niño pudo haber encontrado a Dios en ese momento. Inclusive la película a mí me llena demasiado, porque la fe que yo siento a mí me ha hecho buscar nuevos horizontes para ver qué era lo que Dios quería conmigo. Este año, durante esa película, yo lloraba porque llegó el momento en que yo me imaginaba en los brazos de Dios mientras la veía. Un 15 de septiembre decidí ir a la iglesia como a las 8 de la mañana. En ese momento estaba cerrada. Yo sentía que tal vez ese no era el momento para que yo llegara. Hice algo que
Durante muchos años estuve pensándolo, porque años atrás había visto una película de un padre, no me acuerdo cómo se llama el padre, pero me había llenado mucho y había aprendido muchas cosas de él. Recuerdo que un 23 de septiembre, después de misa de 6, un domingo, salía la gente, todos salían. Yo le pedí permiso al sacristán para hablar con Dios. Recuerdo que llegué frente al altar, me persiné y me acosté. Me acosté frente al altar en forma de cruz a hablar con Dios. Es una sensación demasiado buena. Ahí fue el momento en el que recibí el sí de Dios, el sí mío, en el cual yo dije, esta es mi vocación. Tal vez no tenga mucha experiencia, pero lo que sí te puedo decir es que lo importante no es ver cuántas veces caigas, sino saber y estar en el momento en que Dios te va a llamar. Espero que esta historia te haya ayudado mucho, porque a mí me ayudó demasiado el saber que yo fui una persona que hizo mucho, porque fui un niño normal, un joven normal. Cometí muchos errores, pero supe levantarme y supe escuchar a Dios. Espero que este video te guíe, te ayude y por supuesto que puedas encontrar a Dios. Espero que puedas seguir adelante. Si lo ves, es porque algo dentro de ti quiere que lo hagas. No importa el dónde y el cuándo, todos somos llamados. Espéralo. Gracias.